siento un delfín. Y así es como me percibo, así es como me siento, así son mis deseos, quiero vivir de esa manera. Entonces, esto realmente es un llamado a volver al pensamiento reformado, porque lastimosamente, aunque en la iglesia si uno hace una encuesta, uno puede preguntar, ¿la Biblia es la verdad? Y todos responden sí, pero no todos están leyendo la Biblia como deberíamos. Los reformadores, por ejemplo, empezaron una revolución educativa porque ellos leyeron la Biblia donde decía, y escudriñarás este libro de día y noche y para que tengas éxito, ¿cierto? En la vida. Entonces ellos dijeron, necesitamos enseñarle a leer y a escribir a la gente. Y algunos grupos reformados, como los cuáqueros, por ejemplo, o los cuáqueros, llegaron a tener hasta 100% de alfabetismo, que era una cosa increíble para la época, porque ellos entendían la importancia de leer la Biblia. ¿Por qué muchos de ellos arriesgaron su vida por traducir la Biblia? Casidoro de Reina, por ejemplo, fue perseguido por mucho y fue perseguido para matarlo, ¿cierto? Ya les dije, Tyndale murió en la hoguera por traducir la Biblia. Entonces ellos entendieron que la Biblia es la verdad. Ahí está la palabra de Dios que nos puede guiar a toda verdad. Y nosotros no la valoramos. Nosotros tenemos la Biblia en muchas versiones, en muchos idiomas, tenemos acceso en nuestro celular de diferentes maneras, pero no leemos la Biblia. Las estadísticas hoy en día dicen que solamente el 28% de los cristianos leen la Biblia. ¿Cómo podemos ser cristianos sin leer la Biblia? Solamente el 8% de los cristianos leen la Biblia consistentemente. Y si uno hace un pequeño sondeo, no, yo podría atreverme a 80-85% de los cristianos se conforman con lo que diga el pastor el domingo, con que el pastor lea la Biblia. O sea, estamos otra vez en el oscurantismo. En la Edad Media la gente estaba a oscuras porque tenía que depender de lo que dijera el sacerdote, y si el sacerdote mentía, pues ellos no tenían otra opción. Pero hoy en día, a pesar de que tenemos acceso a la Biblia, a la verdad, no la leemos y por eso hay tantas doctrinas tan, tan raras y la misma iglesia, igual que en esa época, la iglesia actual se ha convertido en muchas ocasiones en empresas que están alrededor del dinero en lugar de alrededor de la verdad. Entonces, el posmodernismo es eso, que no hay verdad, cada quien piense lo que quiera, viva según sus deseos y sus sentimientos, pero esas mismas ideas están permeando la iglesia cristiana. Hoy hay gente que le cree más a Marx, a Carlos Marx o a Charles Darwin o a Foucault que lo que dice la Biblia. Y es muy lamentable. Entonces, básicamente, el olvidarnos de la Biblia nos está regresando al paganismo del que la reforma nos sacó. Gracias, tremendo. Mucho para reflexionar de todo lo que has dicho, Pablo. Muchísimo. Y podríamos coger cada uno de esos puntos y sacarle subpuntos. Pastor Pardo, dentro de todo lo que usted ha vivido durante 62 años de ministerio, pienso que nos estamos enfrentando como iglesia y como pastores a un momento muy delicado, como lo hemos hablado, un momento de oscurantismo que si no hacemos algo al respecto, la sociedad y el mundo va en picada. Como pastor, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esos consejos en donde podemos rescatar la reforma en nuestras iglesias? Como cristianos también, estos que estamos sentaditos muy tranquilitos en la banca. Pues realmente es un gran desafío, como ya se ha mencionado. Yo tengo el privilegio de conocer ya se ha mencionado, a Vishal Mangalwadi. Eres de la India y tuve el privilegio de conocerlo en el 2012, una reunión en Miami, invitado por Editorial Vida, por Esteban Fernández, que era el director de Editorial Vida. Nos reunió a unos pocos, unas 8 personas nada más allá, y empezamos a conocer a Vishal y a conocer la capacidad que Dios le ha dado.
En el camino pues se unieron otros con él. Yo he estado con Bichal no solamente en Miami en el 2012, sino más tarde, varias reuniones, pero recuerdo la de Arizona en el año 2019, y después en el 2020 estuvimos en Seúl, Corea, trabajando sobre el mismo tema cuando empezaba la pandemia. Logramos ir allá y recientemente, más recientemente, dos actividades. Una fue en Filadelfia, Pensilvania. En el mes de junio nos reunimos con líderes de distintas partes de la tierra, porque eso comenzó a avanzar y sigue avanzando ese deseo de responder en el área de la educación. Entonces ahí se hizo el lanzamiento de la tercera revolución educativa con líderes de África, de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, de distintos lugares. Tuvimos un buen tiempo y ahí acordamos que lanzar este año, en el mes de octubre, lanzar la tercera revolución educativa para Sudamérica, empezando con Sudamérica. Se empezó en Paraguay y luego siguió a Chile, y después pasó a Perú y después vino a Colombia. Era para venir desde el sur hacia el norte, hacia Colombia. Tuvimos un tiempo muy especial aquí en Colombia. Realmente fue maravilloso escuchar a Bichal, como decía mi hermana Carmen, en su libro, que yo lo recomiendo. Dentro de pocos días ya estará a la venta este libro, que es la tercera revolución educativa. Tiene bastantes, es una compilación de distintos líderes de América Latina que hablaron, que escribieron. Y tuvimos esa gran bendición de escucharlo. Dice en su libro, durante 1000 años, la Iglesia ha enviado estudiantes a las universidades. Es hora que las universidades envíen estudiantes a la iglesia local. Esa fue una palabra que realmente hay que explorarla bastante. ¿Qué estamos haciendo con la educación, Albita? Y Pablito, que ya lo sabe, que nos acompañó, igual que mi hermana Carmen nos acompañó al lanzamiento de la tercera revolución educativa. Estamos viendo distintas áreas de trabajar en nuestro entorno que estamos viviendo. Ayer me estaba hablando con una directora de un colegio que es uno de los más famosos en el país cristiano, es el Colegio del Camino, mi hermana Beth Afanador, que es miembro de nuestra comunidad. Tuvimos una reunión ayer por la mañana y ella nos dio un impulso muy grande. Dije, es necesario que las iglesias auspicien a los jóvenes para que vayan a estudiar pedagogía. Es necesario, porque la educación se ha olvidado de la iglesia, realmente. Estamos muy entretenidos en cosas buenas, cosas maravillosas, tantas cosas que podemos decir con el mundo pentecostal especialmente y con la reforma, las iglesias reformadas, muchas cosas. Pero tenemos que enviar estudiantes para que estudien pedagogía, porque la educación, no hay casi gente que quiera en la iglesia hoy en día que quiere estudiar pedagogía, quiere estudiar otras carreras que le hagan más famoso, que le hagan más inteligente o semestre más inteligente, más profundo. Pero realmente necesitamos que las iglesias formen colegios, como dije, con la iglesia presbiteriana, que empecemos a formar colegios. Hace poco tuve la reunión con el famoso rabino Alfredo Smith, que es gran rabino de la sinagoga aquí en Colombia, somos amigos, y me dijo, pastor, ¿por qué ustedes no empiezan a colocar colegios? Cada iglesia debe tener un colegio. Un sabio que yo sabía que tenemos que hacerlo y estamos ya impulsando esa situación paso a paso. Pero necesitamos pedagogos, necesitamos jóvenes, hombres, mujeres que se capaciten en esa dirección. Por otro lado, una de las cosas que debemos hacer en la educación, una pregunta que nos hacemos, ¿qué hacemos con los templos de lunes a viernes? Normalmente de lunes a viernes los templos están cerrados. ¿Por qué no se forman facultades o escuelas o colegios, desde el kinder o pre-kinder, que se enseñen a los niños que esas instalaciones que están desocupadas realmente de lunes a viernes se utilicen para capacitar, para educar
a nuestros hijos. Realmente creo que ese es un gran desafío que la tercera revolución educativa tiene en este momento. Estamos impulsando ese sentimiento a los pastores para que podamos utilizar todo lo que Dios nos ha dado. Una tercera cosa que estamos trabajando es que haya pastores, lo que se llama pastores académicos o mentores, pero Bichar prefiere que nos dio muchas razones por cuál prefiere que sea pastores académicos. Es decir, que el pastor sea un predicador el domingo, pero durante la semana un maestro. Realmente tenemos que combinar, porque un pastor es alguien que es maestro, que sigue al gran maestro, que el maestro es Jesucristo, el maestro de maestros, y de él aprendemos. Por eso Jesús en la gran comisión nos dijo: vayan por todas las tierras, hagan de las naciones mis discípulas, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y no es solamente para la otra vida, es enseñarle para que podamos vivir en esta vida, para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra, para que la comunidad se convierta en una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder y que con su luz alumbra en medio de la oscuridad que vivimos, como dice Isaías 60, oscuridad cubren las naciones. Todas las naciones están llenándose de oscuridad cada día, pero Dios hace una promesa: mas sobre ti amanecerá la luz. Somos la luz del mundo. Así que, Albita, hay tanto para hablar de esto, pero yo sí desafío a mis hermanos a que trabajemos juntos para la educación. Y como decía mi hermana Carmen, tenemos que empezar con la familia. Si la familia marcha bien, la nación marcha bien. Si la familia marcha bien, la iglesia marcha bien. Ninguna iglesia puede pretender marchar bien si las familias que componen la iglesia no están marchando bien. Realmente, si son familias disfuncionales, la iglesia también es disfuncional, porque es reflejo de lo que viven los miembros de la iglesia o la familia. En estos días pasado mañana tengo reunión con otro rabino aquí en Bogotá, el rabino Yehuda, y voy a compartir con él sobre lo que se llamaba, lo que ellos han llamado una cosa muy, muy interesante que he aprendido en la historia a leer. Cómo Israel, después de 2000 años, o del pueblo judío, después de 2000 años de estar sin tierra, no era nación, no desapareció, permaneció. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque los padres se encargaron de educar a sus hijos en el hogar. Y entonces ellos tenían lo que se llamaba el bar mitzvah, el bat mitzvah, que cuando terminaban los niños de estudiar la Torah, los principios bíblicos del Antiguo Testamento, que eran judíos, entonces ellos ya salían a los 12 años, 12, 13 años, salían como los hijos del mandamiento, que eran responsables, que conocían la ley de Dios, que vivían bajo los principios divinos. Y entonces después de eso hacían el bar baracá. Los padres bendecían a sus hijos para enseñarles el camino, para guiarles, para orar por ellos, para que Dios les guiara en el camino, con el apoyo de ellos a lo que debían de hacer en la tierra. Por eso viene a la mente Proverbios 22, instruye al niño en su carrera, que cuando sea viejo no se apartará de ella. ¿Cuánto necesitamos volver a la educación de la familia, especialmente en relación padres e hijos? Así que hay una tarea muy grande, Albita y Carmen y Pablo, realmente, y todos los que nos escuchan, de orar para que la iglesia despierte en ese momento. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia no enseña la verdad y le hemos entregado la educación a los humanistas, a los ateos, a los enemigos del Señor, pues van a enseñar mentiras, van a enseñar ideología, van a enseñar tantas cosas. Solo la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que ese es un gran desafío para que como iglesia despertemos y marchemos adelante para ver la gloria que, como dice Habacuc 2:14, ¿no? La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. La esperanza para el mundo está en la iglesia, está en los redimidos por la sangre de Jesucristo, porque Dios es nuestro guía. Queremos conocerle con todo el corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo el corazón. Si buscamos a Dios con todo el corazón, Él nos va a dar sabiduría, entendimiento de cómo hacerlo. Parece una tarea imposible,
pero nada es imposible para Dios. Con Dios somos siempre victoriosos, somos siempre vencedores. Con Dios nada es imposible para nosotros también. ¿Es una tarea difícil? Sí, no es fácil. El Señor no nos mandó a hacer cosas fáciles. Realmente nos mandó simplemente a hacer su voluntad. Y si caminamos en su voluntad, el mundo se opondrá a la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios prevalecerá y podemos volver a orar el Padre nuestro que estás en los cielos. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Eso implica la educación, aquí en la tierra. Y si trabajamos de esa manera con todo el corazón y deseamos conocerle con todo el alma, seguirle con todo nuestro ser, entonces las cosas van a cambiar. Interesante, pastor, gracias. Interesante y verdad lo que ha dicho. Es más, en cuanto a lo que usted hablaba de los templos de lunes a viernes, de que no, muchas veces están desocupados, no hacen ninguna función social, ahí es donde tenemos que estar como iglesia haciendo esa reforma y esa transformación, que la iglesia, los templos, sean también parte de ese cambio, no solamente en la educación, yo iría un poquito más allá, que la iglesia fuera el centro de muchas fundaciones, de muchos ministerios adicionales a su comunidad para poder ayudar a sanar las familias. Y eso, hay muchos ministerios que necesitan un punto de apoyo, un lugar donde reunirse, donde dar charlas educativas, donde hacer escuelas de padres y muchísimo más. Así que es un gran reto el que tenemos. Carmen, por aquí tú decías reformados, reformándose, no deformándose, produciendo realidad a través de las ideas y recuperar el juicio crítico que nos da la Biblia. ¿Cómo podemos hacer eso en nuestras familias y generar cultura? Lo que nos tiene muy, muy fregados, Salvita, es no tener juicio crítico, haber perdido la capacidad de examinarlo todo, retener lo bueno, perder la capacidad de evaluar lo que estamos recibiendo en los medios, en las universidades, y no tener un juicio crítico, ¿cierto? De todo. O sea, la familia debería convertirse en la mesa, lo que se llama round table, una mesa de discusión de ideas. No es solamente una mesa para imponer ideas, sino realmente discutirlas. Una cosa que aprecio mucho los reformadores, para ir terminando esta parte, Elvita, es que ellos discutían sus ideas en debates públicos. Eso se perdió. Ya no hay debate, ahora solamente hay pensamiento único. Si tú no crees las cosas como lo dice, ¿cierto?, el mundo posmoderno, entonces eres un neonazi, eres un heteropatriarcal, eres un opresor, eres... lo primero que hay que recuperar en la familia es juicio crítico. ¿Qué estás viendo? ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Como decía Pablo, ¿qué dice la escritura de eso? Entonces, solo quería decirte que creo que en el orden en que hemos hablado aquí hoy, tal vez diríamos, la reforma tiene que empezar. Es que quizás no llegó en primer lugar. La reforma la estamos intentando sacar. Yo diría que se necesita un programa semanal para estudiar esto todo un año entero. La escuela de gobierno lo hace. Yo quería rescatar también no solamente este nuevo proyecto de la tercera revolución educativa, sino la escuela de gobierno de Jucún, porque está orientándose también a la formación de líderes en las áreas políticas en donde lo estamos necesitando tan gravemente, o sea, a nivel de gobierno. Hoy en nuestros propios chats teníamos un debate serio, hoy mismo, sobre los daños de la política mal hecha en Colombia, desde las iglesias y desde los partidos políticos. Estamos tratando de crear un documento que levante, ¿cierto?, el juicio crítico en esta nación. Pero quería decirles que, o sea, las 4 áreas son donde yo observo, ¿cierto?, en donde tendríamos que no deformarnos más, sino realmente reformarnos, sería la familia, la educación, como dice el pastor Pardo, y a través de Paulo revisar qué propone la escuela de gobierno también, de las ciencias prácticas y de la teología de lo público. Christian Concern particularmente pretende apoyar todo el desarrollo del liderazgo público, de lo público, porque el problema también que tenemos es que, o sea, con el fundamentalismo,
Yo critico el fundamentalismo porque se pierde la posibilidad de ser sal y luz en la tierra. Tú la escondes debajo del tapete o como dice la escritura, debajo de la cama, de la mesa. Y entonces tenemos un montón de creyentes que el domingo expresan públicamente su fe, pero que en la plaza pública se callan, no dicen nada, como les decía, ¿cierto? Papás cristianos que en los colegios no son parte de las juntas de acción de padres, por ejemplo, para levantar la mano y decir, perdóname, pero eso que estás enseñando está muy mal. Entonces, si escondemos la luz y no tenemos a papás en las juntas de padres de familia, no tenemos nuevos educadores y profesores en las universidades, que ya perdimos ese espacio, perdóname, entonces no va a haber sal y luz, así de sencillo. Entonces, creo que eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Desde la familia hacia la iglesia, educando también, y para pasar a una sociedad educada en la voz del público, que pueda dar defensa de la fe, pero también reprender de forma pública el mal, porque es que es un silencio atroz, o sea, es un silencio desde las prédicas, perdóname, del domingo, o sea, no se dice nada sobre el aborto, no se dice nada sobre las cosas más críticas que están pasando. Y en el evento que hicimos con la Escuela de Gobierno fue muy lindo escuchar los títulos de los sermones de los reformados en el año, ¿qué era, Pablo? 1700, algo. Los títulos de teología práctica de los sermones del domingo, eso me impactó tanto que yo le he estado compartiendo a pastores y les digo, amigo, estás hablando de estos temas en tu púlpito, prostitución, pornografía, todo. Y ellos hablaban de eso en los sermones de los domingos. Están publicados esos sermones. Honestamente les digo, hay que estudiar un poquito más. No podemos ser tan facilistas y salir con cualquier cosa, ¿cierto? En nuestra prédica. Tenemos que ser relevantes. Eso es lo único que quería decir ya para... Se acabó el tiempo. Sigue, Pablo. Ya se nos ha acabado tiempo, pero podemos alargarnos un poquito, unos 10 minuticos más. Y si el público que nos está escuchando tiene preguntas, también pues lo animo a que una o dos preguntitas las podamos contestar. Pero Carmen ha tocado un tema que no hemos llegado a ese punto, lo que es el tema de la economía, la política y la parte pública. Y ahí me gustaría, Pablo, que tú nos dijeras qué hacer como cristianos hoy en día, cómo formarnos y cómo levantar la voz y también prepararnos para todo lo que se nos puede venir encima. Sí, muy bien. Y justamente esos temas, pues podemos hablar muchísimo de la reforma, la economía, la reforma y la política, porque otra vez, en la época de la reforma estábamos bajo el poder del rey, los príncipes, habían monarquías, bueno, casi todos los países eran monarquías, o estábamos bajo el poder eclesial, el papa era el que gobernaba. Entonces, fue por la reforma, básicamente, que empezó la cristiandad a leer la Biblia y a tener entendimiento de lo que la Biblia decía sobre el gobierno civil. La historia es larga, digamos, y viene de mucho antes, pero se recuperaron muchas cosas a tal punto que llegamos, por ejemplo, en Inglaterra a la ley común, que era el entendimiento de que la ley o la jurisprudencia, las leyes de una nación tenían que ser basadas en la ley bíblica y se le llamaba la ley común porque era la Biblia estaba ya tan en el común de la gente que cuando había un vacío en la ley, por ejemplo, el juez no sabía qué hacer en algún caso específico porque la ley no decía nada al respecto, entonces se permitía que el juez pudiera leer la Biblia, mirar qué decía la Biblia y dictar una sentencia por lo que la Biblia, la ley bíblica decía. Entonces, pero luego de eso, los mismos peregrinos que llegaron a Estados Unidos y por primera vez hicieron un gobierno, digamos, por consentimiento. Fue el pacto del Mayflower. Y cómo crearon una república gracias a pensadores como John Locke y
Charles de Montesquieu o William Blackstone, cristianos, reformados, puritanos, que amaban la Biblia y que buscaron en la Biblia. Hay un libro que es muy común en los que estudian ciencias políticas o los que estudian derecho. En toda universidad, aún en las universidades seculares, deben estudiar el libro que se llama El Segundo Tratado sobre Gobierno Civil de John Locke. Uno lo encuentra ese librito aún en las calles por ahí de segunda, en las librerías normales. Lo que la gente no sabe es que ese es un estudio bíblico de gobierno civil. Y ese estudio bíblico de gobierno civil dio nacimiento a la república moderna. O sea, hoy en día no tuviéramos repúblicas como las tenemos, no fuera la República de los Estados Unidos de América o no fuera la República de Colombia, si no hubiese sido por John Locke. John Locke es considerado también el padre del empirismo. Entonces, es increíble. Nosotros estamos, de hecho, trabajando en publicar un libro o publicar ese mismo libro, pero con todas las anotaciones mostrando de dónde viene cada idea. Lo que pasa es que él, en esa época, la gente, cuando se hablaba de la Biblia, la gente entendía que estaba hablando de la Biblia sin mencionar, ¿cierto? Nosotros a veces mencionamos versículos que ya son tan conocidos entre nosotros que no necesitamos decir cuál es el versículo, porque ya la gente lo sabe. Entonces John Locke escribió de esa manera, y solamente teniendo un buen conocimiento bíblico y en el lenguaje de esa época, entonces uno piensa, wow, él está citando la Biblia. Y estamos por publicar ese libro con todos los comentarios para mostrar cómo los cristianos fueron los que trajeron libertad política. No tendríamos libertad, no tendríamos libertad de conciencia, no tendríamos libertad de asamblea, no tendríamos ninguna de esas libertades que hoy en día tenemos si no fuese por la Biblia y si no fuese por los reformados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Volver otra vez a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre el gobierno? ¿Qué dice la Biblia sobre la ley? ¿Qué dice la Biblia sobre la economía? Es tan lamentable ver cómo cristianos defienden políticas totalmente seculares, ¿cierto? Que nada tienen que ver con la Biblia, aún contradicen la Biblia, que vienen de ideologías que contradicen la Biblia, pero por no ir a la Biblia pensamos que esas ideas que parecen verdad, pues las defendemos. Entonces, eso sí es un llamado con urgencia a volver a la Biblia, a estudiar cada tema relevante en la sociedad, en la vida, pero desde la Biblia. Esos debates no debe ser cuál es la mejor idea. Los debates deben ser qué dice la Biblia, qué dice la Biblia. Y de esa manera vamos a ir encontrando de nuevo el camino porque vamos a encontrar la verdad. Gracias, Pablo. Por aquí tengo una pregunta especialmente para ti. Dice, tengo una pregunta, Pablo, ¿cómo vemos la situación de Colombia con la nueva presidencia? Bueno, ¿Qué dice la Biblia? la pregunta, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Digamos, en épocas electorales siempre me gusta recordar el versículo de Deuteronomios 1:13, que fue la primera vez que se registra, tal vez en la historia, pero por lo menos en la Biblia, se registra una elección de líderes. Y es una Pablito, elección, aléjate el micrófono un poquito, que está haciendo ruido. una elección de líderes civiles, perdón, sí, líderes políticos. Moisés se dio cuenta que necesitaba elegir gobernantes y Dios le reveló que a través de Jetro cómo debía hacerlo. Entonces, él le dice al pueblo, escojan de entre ustedes hombres sabios, entendidos y expertos para que sean sus gobernantes. Ahora, nos da 4 cosas. La primera es que el pueblo debe elegir a sus gobernantes. Dice, elijan entre ustedes hombres sabios, entendidos y expertos. Entonces, ¿qué es sabios? ¿Qué es ser sabio? Es un temeroso de Dios. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? Los que creen en Dios, ¿cierto? Deberían ser los cristianos los gobernantes, porque son los
los temerosos de Dios, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, la primera característica es que teman a Dios para que puedan ser sabios. Entonces dice, hombres sabios, hombres entendidos, es el entendimiento del gobierno, cómo funciona el gobierno, pero también es el entendimiento bíblico de qué es el gobierno, es decir, para qué creó Dios el gobierno. Y tercero, expertos, ¿no? Que tengan experiencia. Ya gobernó algo. Hugo Grotius, un pensador cristiano del siglo XIII, decía, quien no sabe gobernar su casa, no puede gobernar una villa. Quien no puede gobernar una villa, no puede gobernar una ciudad. Quien no puede gobernar una ciudad, no puede gobernar una provincia. Y quien no puede gobernar una provincia, no puede gobernar una nación. Pero nadie puede gobernar ni siquiera su propia vida si su mente y su voluntad no están sometidas a Dios. Está parafraseando a Timoteo. Entonces, si ponemos ese filtro de hombre sabio, entendido y experto en este nuevo gobierno en Colombia, pues creo que no pasan el filtro. Es lastimoso porque, por otro lado, uno se pregunta, ¿quién podría ser en nuestra nación? Pues es una lástima que los cristianos que podrían entrenarse o capacitarse, no estamos creyendo que ese también sería un servicio a Dios. Una de las cosas que rescataron los reformadores era la idea del sacerdocio universal de todo creyente. ¿Qué quiere decir? Que no importa que seas un ama de casa, que no importa que seas un agricultor, o que seas un empresario, o que seas un gobernante, todos somos sacerdotes del Señor. Todos podemos servirle a Dios donde nos haya puesto, pero para eso debemos capacitarnos entendiendo qué dice la Biblia. Tremendo, muchas gracias, Pablo. ¿Dónde pueden encontrarte, Pablo, este tema de escuela de gobierno? Sí, perfecto. Pueden encontrar jucummedellin.com. Jucum, terminado en M, Jucum, y luego otra M para Medellín.com. Jucummedellin.com, y ahí encuentran una escuela virtual de gobierno que dura 2 años. Exacto, jucummedellin.com. Y ahí estudiamos todo lo que la Biblia dice, más de 600 horas de estudio bíblico de gobierno. Increíble, ¿no? Pero la Biblia habla todo esto. De todo eso. Y más, si ni siquiera hemos tocado economía, como la ética protestante del trabajo transformó Europa, ¿no? Ellos enseñaban, trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Y solamente esos principios, porque antes eso del ahorrar, eso de hecho hay un libro muy importante, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un estudio básicamente de cómo el calvinismo y toda la reforma dio paso al capitalismo. El sistema moderno, sí. Exacto, que hoy en día se sataniza tanto, pero que realmente fue lo que trajo prosperidad a estos países y al mundo occidental. Así Muchas es. gracias, Pablo. Pastor, Albita, sería lindo, exacto, conocer dónde podemos avanzar más con el tema de la tercera revolución educativa. ¿Dónde? Para allá iba, Pastor ¿Dónde Pablo. está? ¿Cómo podemos hacer para ir a esa reforma educativa que yo lo llamé la tercera revolución? Bueno, en cuanto a la tercera revolución educativa, hay muchos temas. Yo estoy esperando todavía que Vichal, que estuvo con nosotros hace poco tiempo, hace unos 15 días, nos dejó un material muy, muy especial que estamos tratando de editarlo bien. La última conferencia de Vichal grabamos 7 capítulos sobre la revolución sexual, cómo se han hecho las revoluciones sexuales y lo que estamos viviendo en este momento. Es un material espectacular que pronto va a estar a disposición. Y el Vichal nos va a enviar dentro de pocos días una propuesta para que podamos trabajar la tercera revolución educativa. Estamos trabajando en equipo, así que no es que cada uno hace por su lado. Lo que en la tercera revolución educativa
hacemos lo que está a nuestro alcance, pero queremos llegar al momento en que trabajamos unidos en todo este proceso. Y eso confiamos en Dios que va a ser pronto. Vamos a comenzar dentro de poco acompañando a mi hermana Carmen Gallego con lo de la familia. Vamos a comenzar con Family Life. Hemos hecho un convenio con Family Life de CRU, de la Cruzada Profesional Estudiantil para Cristo, que tiene un buen trabajo. Hemos hecho ya un convenio y ya para el año entrante vamos a lanzar todo un trabajo sobre familia. Y vamos a lanzar también un trabajo muy fuerte con la relación padres e hijos. Y también vamos a lanzar un programa muy fuerte con lo que es la economía doméstica, porque necesitamos aprender cómo manejar, como dice Andrés Panacio, cómo llegar a fin de mes. Hablando de económica, cómo llegar a fin de mes y cómo saber usar la tarjeta de crédito, que no es para endeudarse, es para facilitar la compra, no para endeudarse. Cosas como esas que nos vamos a ayudar. Así que estamos yendo por ese lado a través del centro de pensamiento. El centro de pensamiento va a ser una plataforma para unirnos con Chile, con mi hermano Ricardo Rodríguez de Chile, de Jucún de Chile, de unirnos con Pablo Pilón, que hemos hablado ya sobre el tema, y trabajar juntos y marchar juntos. La idea es que podamos unir esfuerzos, no cada nación por su lado, sino que cada uno vamos caminando juntos. Ya con campos de virtud en Estados Unidos ya estamos en contacto, que se va a enseñar sobre carácter, muy especial sobre carácter, porque podemos saber muchas cosas, pero si el carácter no está formado por los principios bíblicos, por los principios del Señor, pues vamos a cometer los mismos errores que otros han cometido, ¿no? Carácter que es muy importante, con campos de virtud, estará ya trabajando con nosotros también, estaremos adelantando. Y muchas líneas más que vienen. Lo de la tercera revolución educativa apenas se acaba de lanzar, así que no tenemos todo el panorama listo, pero sí ya tenemos un norte a donde vamos a caminar. Así que si algunos quieren escribirnos o llamarnos, pueden escribir en ese momento inicialmente a mi correo personal. Mi correo personal es vida2000 @mitabernaculo.org, y ya tendremos ya todo lo que corresponde para todo lo demás. Repito, vida2000 mitabernaculo.org, y ahí estaremos dándole la información mientras viene todo lo demás. Exacto, muy bien, Albita. Albita, Bueno. y para círculos de padres y escuelas de padres de virtud, pueden también escribirnos y solicitarnos también para hacer conexión con la plataforma Juntos y la plataforma que está trabajando temas pro vida muy importantes, y con Escuela de Padres, que nuestra queridísima Marlene está por acá desde Suecia, y Urban, que forma parte también de toda la línea hacia el desarrollo de Jucum de cine y televisión. Unir esfuerzos, y es un llamado a lo que nos dijo Callum Miller. La clave que viene en este momento son líderes humildes que sean capaces de trabajar en equipo. Esa es la clave, porque esa es la única manera que vamos a crear un frente unido para lo que se nos viene. O sea, un ejército de líderes entendidos en los tiempos. Esa fue la palabra que Dios me habló durante el tiempo de la pandemia. Me dijo, busca los líderes entendidos en los tiempos y júntalos. Esa fue la orden. Así que estamos buscando 250 líderes, o bueno, siguiendo pues esa línea profética de la escritura, ¿no? Lo que pasó con David. Hay muchos que no van a aguantar esto, pero necesitamos líderes entendidos en los tiempos. Eso es lo que necesitamos. Cualquier líder entendido en los tiempos, conéctese con christianconcerncolombia.org, ahí nos puede escribir. Y vamos a unirnos, ¿cierto? ¿Dónde está la tercera revolución? Bien pueda, tenga. ¿Dónde está la escuela Pablo? Aquí está. Somos conectores, no somos, ¿cierto?, como una plataforma única, somos solamente siervos para estas causas. Bueno, aquí tenemos también christianconcert.com. Vamos a colocarlo aquí. Christian Concern Colombia, por favor. Este es el del Reino Unido, eso está muy bien, Reino Unido. Pero el de Colombia es christianconcerncolombia.org. Bueno,
Pues aquí Uy, estamos se acabó. 4 creadores que estamos uniendo fuerzas y queremos agradecer también a la plataforma de Code Radio que nos ha dado esta oportunidad de llevar Así este es. programa mucho más allá de nuestras fronteras, aunque no todos nuestros panelistas invitados somos colombianos, incluyéndome. Eso no quiere decir que tengamos la última voz, al contrario, estamos buscando voces que se unan dentro, fuera de Colombia, en los Estados Unidos y donde quieran que estén, para seguir extendiendo el Evangelio y la Biblia como la verdad, la única verdad, y compartiendo la palabra. Ya que mencionan los 4 colombianos, ¿alguien dirá y podrá salir de Colombia algo bueno? Claro que sí, claro que sí. Aquí estamos dando esa batalla, mi querido pastor. Vamos, no es costumbre en punto de encuentro, pero como hemos dicho, este es un programa muy especial. Este es un programa donde estamos no solamente recordando la reforma protestante que sucedió hace más de 500 años, estamos proclamando esa reforma en nuestras vidas para que transforme la sociedad actual donde vivimos. Así que Sí. vamos a cerrar con una pequeña oración. Pablo, te voy a dejar los honores, ya que el pastor Pardo oró al principio, aunque lo hizo fuera de cámara. Muchas gracias, Alma. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos tener espacios como estos, reflexionar, hacernos pensar, Señor. Pero también gracias por la historia, como trajiste revelación a estas personas que fueron valientes, les ayudaste porque no fue fácil para ellos, les diste valor para enfrentar la persecución, para enfrentar las dificultades, pero todo ese sacrificio sirvió para que hoy tengamos mucha luz en la verdad, podamos caminar de una manera totalmente diferente y para que podamos tener entendimiento de cómo tu reino se extiende en las naciones, Señor. Cómo es que ese reino que tú trajiste, ese reino por el cual tú oraste, Señor, se puede extender. Ayúdanos a ser sabios, entendidos en este tiempo para servirte de la mejor manera, para poder bendecir nuestras naciones, nuestra cultura, la sociedad en la que nos has puesto, Señor. Ayúdanos a poder hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Así que te damos gracias por eso, ponemos todo esto delante de ti, oramos por todos los hermanos que nos acompañan hoy y por este programa tan especial, que tú sigas bendiciendo y trayendo luz y verdad a través de este canal, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Pablo. Gracias a cada persona que ha estado conectada en este programa especial de la Reforma Protestante. Mañana los queremos invitar de 1 a 2 de la tarde nuevamente. De aquí mi querida Carmen Gallego nos va a estar acompañando y vamos a estar hablando de conflictos familiares. ¿Les suena? ¿Les suena? Yo creo que si queremos tener familias saludables necesitamos resolver esos conflictos familiares. No sin antes despedirme nuevamente, darle las gracias a Carmen, a Pablo, Pastor Héctor, muchísimas gracias por estar aquí una vez más conectados. Los espero mañana en Punto de Encuentro, tu mejor momento. Así que nos vemos mañana de 1 a 2. Síguenos en las redes sociales y te esperamos en nuestro próximo Punto de Encuentro con Alba Acevedo. Punto de Encuentro es un programa producido por Team Connection para Coes Media Group.